En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Y eventos importantes son los que se avecinan a prácticamente un mes. ¿Pero qué se espera para el comercio, los servicios y el turismo? ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Ya se superaron o todavía no se alcanza por distintos factores? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña Octavio de la Torre. Él es presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO. Muy buenas noches, Octavio, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, muy contento de estar aquí en su programa. Al contrario, Octavio, las que estamos muy contentas somos nosotras, y platícanos qué se espera para los próximos meses en temas principalmente de comercio. Sigue la inseguridad, desafortunadamente hay un bajo crecimiento económico, las extorsiones, los cobros de derecho de piso, la violencia, los asesinatos no son un buen amigo y el mejor aliado para el turismo. ¿Cómo están viendo ustedes la situación? Mira, los negocios familiares resisten, generando economía, la economía que le llamo la economía real, la economía demostrador. Ante la perspectiva que se presenta, nosotros como organización empresarial nacional y con el volumen de dueñas y dueños de negocio que tenemos en toda la estructura, decidimos impulsar un par de campañas de promoción que lo que están buscando es generar primero conocimiento de las experiencias, de las actividades, de lo que se puede disfrutar en cada localidad. Y segundo, de una economía de hogar, una economía de circuito, un consumo que en cada una de esas compras que hagas, pues también lo hagas buscando la herencia, la tradición. Hay un programa que recientemente lanzamos en su segunda edición, que es La Gran Escapada. Viajar nunca ha sido tan fácil, el buen fin del turismo, que tiene como ingrediente una circunstancia particular. El que se avecina el Mundial, en donde vamos a tener una expectativa de visitantes extranjeros interesante, pero sobre todo que en esta segunda edición se va a enfocar en superar las 108,000 experiencias que se lograron registrar el año anterior y buscamos que se supere la meta de 40,000 millones de pesos. ¿Qué hacemos a través de esos programas? Pues darle oportunidad a todos los destinos, no nada más a los de sol y playa o a los que tradicionalmente buscamos, de que se puedan mostrar, poner sus mejores descuentos y promociones, buscando que las temporadas bajas sean las que se muestren con mayor potencia y mayor fuerza, así como los transportistas, los hoteles, los restaurantes y todas las modalidades de turismo. Estamos buscando a través de esos programas generar espacios para que puedan mostrarse. Octavio, sin embargo, tienen dos elementos muy en contra del sector y por supuesto de la economía en general, y hablamos de la desaceleración económica y también de la inseguridad que se ha desatado fuertemente en México. ¿Cómo están combatiendo esto? ¿Están platicando con autoridades? ¿Qué tanto les afecta esta situación? Te saluda María Elena Vega. Hola María Elena. Fíjate que la inseguridad es un factor indispensable para llevar a cabo cualquier actividad. Y hay diferentes modalidades de seguridad. Incluso por mandato de ley, pues son atribuidas a una actividad que desarrolla el gobierno. Los tres órdenes: el federal, el estatal y el municipal. Hay un fenómeno que tú abordabas que tiene que ver con la extorsión. Ese fenómeno de la extorsión, bueno, pues tú sabrás que nosotros apoyamos, impulsamos y trabajamos con el equipo de la doctora Sheinbaum en una ley general contra la extorsión que le da una modernidad al tipo de delito, pero también establece la denuncia anónima, la persecución de oficio, una serie de penas que son pues más estrictas en el caso de colusión de los servidores públicos con este tipo de delincuencia, que impacta primeramente a los negocios que están en las poblaciones, los que no pueden contratar a la mejor seguridad privada o cámaras, que son la mayoría de los negocios en nuestro país. Esa ley que ya se publicó, que está vigente, que es ley general, tiene que aterrizarse en las poblaciones y en los territorios. ¿Qué estamos haciendo? En un plan que se basa en 7 ejes, uno de ellos tiene que ver con promover la denuncia anónima para minorar las circunstancias que se presentan a través de ese delito que es de alto impacto. La propia ley ya lo establece. Lo que estamos generando son pactos en cada localidad, en cada entidad federativa, en donde lo que se persigue es que la población conozca que hay herramientas que son cercanas, que le permiten a la población denunciar y que la autoridad estará actuando. Ya hoy en día
se han incrementado el volumen de denuncias anónimas y la sensación que se tiene de este tipo de actividad ilícita en las poblaciones se ha reducido. Es decir, sí ha venido funcionando porque es un fenómeno que se da a través de la extorsión telefónica en su mayoría, pero también es un fenómeno que te genera impuesto por cobro de piso, Octavio, un impuesto criminal, un derecho de paso. Octavio, sí me gustaría que nos compartieras cifras que seguramente sí tienen sobre cuánto le cuesta la inseguridad al sector comercio. Es un fenómeno que es costoso y el mayor costo lo tiene no nada más el sector, sino la población en general. Hay estudios que te establecen que si se logra reducir en 1 a 10 puntos este fenómeno, pues estaremos hablando de un impacto directo en el Producto Interno Bruto superior al 1.8%. Es un fenómeno que tiene un impacto directo y principalmente el delito que más se aquejan los que forman parte de nuestra organización son dos. Uno, el de extorsión y otro, el de robo. Y el impacto, fíjate que porque mencionas, si bajara de 1 a 10, entonces el impacto sería de 1 en el PIB, pero ¿no tienen cifras de cuál es el impacto estimado de la inseguridad? Sí tenemos cifras, pero no las tengo en este momento. Con todo gusto, si quieres te las comparto, pero sí hay cifras. Incluso hay un estudio que hicimos en la organización que te arroja las cifras y hay incluso un sondeo que tiene que ver con la percepción. Con todo gusto pido que te lo compartan, porque sí han sido varios de los posicionamientos por parte de la organización que hemos hecho, en los cuales vienen las cifras y las cantidades que tienen impacto. Octavio, se esperaría entonces bajo este panorama y bueno, la situación económica, inseguridad y bueno, pues obviamente el entorno internacional, se esperaría que en este segundo semestre del año se podría repuntar porque bueno, pues también el ambiente, el clima no está ayudando. Mira, yo no puedo vivírmela quejándome, ni como organización ni como ciudadano, porque nosotros somos comerciantes y pensamos como comerciantes. Y nosotros lo que buscamos en todo momento es salir adelante y lograr generar la economía para que podamos sostener no nada más a nuestras familias, sino también a nuestras comunidades, porque somos el sector que más empleo genera en nuestro país. Estamos buscando por todas las condiciones el que podamos nosotros seguir avanzando. Hay un programa en específico que se lleva a cabo con el equipo de la doctora Sheinbaum que atiende a 7 ejes. Uno de los ejes tiene que ver con la seguridad, en donde ya hay un avance con la Ley General contra la Extorsión. Otro tiene que ver con la sobreregulación, que es un fenómeno que nos impacta porque nos genera corrupción, pero también genera que la inversión que se encuentra en los territorios y en la población no se pueda posicionar. Otro de los aspectos que se están abordando es el financiamiento. El financiamiento en nuestro país, la mayoría de los mexicanos y mexicanas se encuentran en buró y la otra mitad de los mexicanos ni siquiera tienen buró de crédito. Entonces la banca de desarrollo como tal en nuestro país no existe. Entonces estamos viendo en este mecanismo el que se pueda tener financiamiento para capital de trabajo, es decir, cuando vas a las poblaciones y te sientas con pues la comunidad y este tipo de inversionistas de territorio, pues lo que te piden maquinaria y equipo para poder desarrollar y ser mucho más productivos. Ahí estamos abordando ese espacio. Justamente, Octavio, ustedes dijeron apenitas hace unas horas que le están pidiendo fortalecer a las MIPYMES durante la revisión del TEMEC y los nuevos acuerdos con la Unión Europea. Específicamente, ¿cómo se le va a hacer y qué están pidiendo? Mira, acuérdate que hay un capítulo de pymes en ambos tratados, tanto en Telecuem como en TEMEC. La situación es que las pymes en México, con respecto a las pymes de Europa o las de Estados Unidos y de Canadá, pues tienen circunstancias totalmente asimétricas, ¿no? En nuestro país tenemos un 95% de unidades económicas que podemos considerar las MIPYMES, que son las micro y las pequeñas empresas. Las medianas son el 4.08% de las unidades económicas y nada más las grandes empresas son el 0.08%. Ahí tú puedes identificar que la competencia que tienen este tipo de sector con los sectores tanto de Estados Unidos y Canadá pues no se encuentra equilibrada. ¿Qué estamos buscando? Que tengan mayor capacitación, mayor apertura, acceso a financiamiento, el que las regulaciones sean sencillas y fáciles de cumplir, el que tengan regímenes especiales en donde se pueda consolidar no nada más el pago de los impuestos, sino también el pago de la seguridad social. ¿Por qué te digo el pago de la seguridad social? Porque es el sector que mayor volumen de empleo te genera, pero también el sector MIPYME, la micro y la pequeña, es el sector que mayor informalidad, tanto laboral como de negocio tiene. El volumen de empleo informal que genera es muy grande. Entonces, parte de lo que queremos abordar dentro de esta renegociación y en las actividades que hacemos como nuestro país, primero, pues es sacar de la trampa a la mayoría de las empresas de ese segmento de la economía
y sacar también de la trampa, porque es un síntoma, a la mayoría de los empleados que se cuentan en ese sector, que se encuentran en la economía laboral informal. Es decir, ser formal o ser informal no tiene que ser sinónimo de precariedad o de pobreza, pero para eso pues tenemos que hacer mucho más sencillo el que las organizaciones, las empresas, los empresarios, las personas físicas, las personas morales de ese segmento de la economía pues puedan ser formales, pero también mantenerse dentro de la formalidad. Pues Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, muchas gracias. Esperamos mantener comunicación abierta contigo. Mucho todavía por hacer. Vienen tiempos importantes bajo un panorama complejo. Así que si nos lo permites, estaremos en contacto contigo. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues nosotros seguimos por el Heraldo Radio. No se vaya, tenemos más información. ¿Y qué son las enfermedades inflamatorias intestinales? ¿Cuántos mexicanos las padecen y no se han dado cuenta? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea el doctor Manuel Alejandro Martínez Velázquez. Él es especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto saludarlo. Muy buenas noches, Romina. Muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted. Y pues platíquenos qué son las enfermedades inflamatorias intestinales y a cuántos mexicanos enfrentan este padecimiento. Son enfermedades del intestino, del todo el tubo digestivo. Crohn te puede afectar desde la boca hasta el ano. Y la colitis ulcerosa, como su nombre lo dice, afecta solamente el intestino grueso, el colon. Y son enfermedades que se caracterizan por síntomas muy comunes, como son dolor abdominal, diarrea, o incluso sangrado. Y eso hace que, como hay ignorancia de que cada vez hay más casos, podemos dejar pasar el tiempo y no atenderlo, justificándolo en que es o sea un parásito, o sea un hemorroide, o sea una diarrea común. Entonces estas enfermedades sí tienen una evolución, a diferencia de otras, como un colon irritable, y pues es importante atenderlas pronto para poderlas tratar adecuadamente. Doctor, muy buenas noches. Le saluda Marilena Vega. Oiga, antes de llegar a un diagnóstico en el que tengamos que consultar a un especialista en materia de estómago, ¿podemos hacer algo para evitar esta situación? Desafortunadamente puede haber retrasos en el diagnóstico. En México los vivimos a diario. ¿Qué tan rápido debe ir una persona? Bueno, cuando una diarrea dura más de 2 semanas, ya hay que hacer algo, hay que investigar la causa, hay que resolverlo. Con cualquier persona que tenga un sangrado de tubo digestivo y que adicional pueda tener pérdida de peso, fiebre, son síntomas de alarma. Tiene que hacerse estudios, ya sea estudios de imagen, de tomografía, de endoscopía, para poder establecer un diagnóstico certero y un buen tratamiento. Doctor, este tipo de enfermedades, las inflamatorias intestinales, son, digamos, autoinmunes, no se curan. ¿Cuáles son los avances que se están teniendo para estos padecimientos? Yo creo que no solo en enfermedad inflamatoria, en gastroenterología, hay un boom de beneficios farmacológicos. En general, en todas las enfermedades inmunológicas, inmunomediadas o autoinmunes. Pero justo aquí, en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerosa, el avance ha sido más importante y hay medicamentos innovadores como los medicamentos antiinterleucina que justo cada vez que los estoy analizando vienen a cambiar las reglas del juego, porque son medicamentos que cubren las necesidades de los pacientes en muchos sentidos y porque incluso hacen más sencilla la administración. Y ahora se cambian por medicinas que simplemente con un dispositivo muy sencillo de aplicar se pega a la piel y en unos cuantos segundos se acabó tu medicina y eso te toca hasta cada 8 semanas. Suena bien, ¿no? Doctora, cuando hay síntomas, ¿hay recomendaciones para evitar que esto se siga prolongando? Sí, siempre es importante que una persona que presenta síntomas de entrada, pues bueno, se diagnostique. Una vez que alguien tiene el diagnóstico, es algo que tenemos que perseguir, que la persona esté en remisión, que se le quite totalmente, incluso que su estudio de endoscopía esté normal completamente. Doctor, pero ¿cómo podemos evitarlo? Por ejemplo, tengo entendido que las comidas ultraprocesadas afectan muchísimo y pueden ser detonantes de estas enfermedades inflamatorias intestinales. Esto por un lado, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar caer en un padecimiento de esta magnitud? Y la otra, para también tener nuestro organismo sano. Sí existe medicina preventiva en lugares donde hay mucha enfermedad, incluso se hacen pruebas muy tempranas a niños, a bebés, a familiares afectados. Estamos hablando de países en Europa. En México
estamos en una fase ascendente y podríamos recomendar con toda seguridad situaciones muy sencillas como evitar alimentos ultraprocesados. ¿Cuánto? Es una pregunta. Bueno, a partir de 4 ultraprocesados por semana se incrementa el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Es muy poco a lo que pues podemos tener disponibles todos, ¿verdad? Que son una gran cantidad de alimentos ultraprocesados. Y otras cosas, por ejemplo, alimentación al seno materno, 1 año de protección, son factores que protegen. El evitar antibióticos también, por ejemplo, en recién nacidos, el primer año de vida protege, pero a lo largo de nuestra vida también es la manera en la que podemos cuidar nuestra microbiota, nuestras bacterias del intestino. Y en general, la recomendación es el estilo de salud sano. Pues no tabaco, no alcohol, los alimentos procesados, la actividad física, son situaciones que protegen para esto y para todos los padecimientos. Doctor, ya bien decía usted y Romina que esta es una enfermedad, un padecimiento que no tiene cura. Para evitar que se desarrolle en alguna operación, incluso en cáncer, ¿se podría evitar haciendo algunas medidas o teniendo algunas medidas? Bueno, cuando ya una persona tiene el diagnóstico, no se puede hacer nada. Sí, acudir, ponerse en manos y armar un plan, y luego ya en base a ese plan, incluso la alimentación debe de ser vigilada. No se pueden a veces consumir demasiadas fibras porque producen diarrea o gas o distensión. Pero antes de eso, pues son las medidas generales en salud. Y teniendo el diagnóstico, el apego al tratamiento, las citas pautadas para estudios de endoscopía, de sangre y la nutrición son los factores que llevan a que las personas estén normales, prácticamente normales. Doctor, hemos visto también que la incidencia en México está creciendo. ¿Qué es lo que está pasando entre los mexicanos y cómo estamos respecto a otros países? Mira, estamos en una fase ascendente de la enfermedad. Lo vimos en Europa hace 20 años, que tenían un aumento progresivo y ellos veían colitis ulcerosa primero y luego empezaron a ver enfermedad de Crohn. Nosotros seguimos en esa fase ascendente, estamos viendo muchos pacientes con colitis ulcerosa y también cada vez más Crohn. Hay una proporción que está cambiando, que antes era a lo mejor de 1 un paciente de Crohn y 9 de colitis. Y a lo mejor en este momento estamos como en un 3 o 4 por otros 5 o 6 de colitis ulcerosa. No sé, se nos está moviendo y creo que no estamos preparados porque nadie estaba preparado en el mundo. Actualmente se estima que en México hay alrededor de 40,000 personas afectadas con este padecimiento y las consecuencias de no tratarlo pues son graves, son pues perder su intestino, desarrollar algún tipo de cáncer o incluso pues una persona puede llegar a fallecer por estos tipos de padecimientos. Los alimentos ultraprocesados, entre la composición de grasas, colorantes, terminan modificando la microbiota de manera negativa. Ahora, bueno, también no hay que alarmar, ¿verdad? Si un día consumes unas papitas fritas procesadas, pues no te va a pasar nada. Pero si hay un consumo regular, desayuno, comida, cena, productos ultraprocesados, bueno, eso sí, claro que termina impactando de manera negativa y te lo ponen las etiquetas, te ponen alto en grasas, azúcares. Hay una advertencia y siempre queda en la decisión de cada uno de nosotros, pues decidir bien y es cuidarte. Doctor, yo sí quisiera que nos precisara a qué se refieren con ultraprocesados, porque de repente compramos una mantequilla y es procesada, la leche es procesada. O sea, prácticamente y salvo las verduras y las frutas y la carne magra, no serían procesadas, pero el aceite, prácticamente todo lo que consumimos, un elevado porcentaje es procesado. ¿A qué se refiere con ultraprocesado? Pues son alimentos que tienen conservadores y sustancias que no te vas a encontrar en la naturaleza. Ahora, los alimentos procesados, desde luego que también tienen el potencial de cambiar la microbiota. ¿De qué venimos? De que no había enfermedad y pues no consumía o nada de eso. De alimentos incluso procesados. A mí de niño me tocó tomar leche bronca, simplemente hervida, o incluso comer cocinado con manteca de cerdo. Todo esto ha cambiado a lo largo del tiempo y el hecho de que tengamos más alimentos disponibles de estos, desde luego que está cambiando no solo en México, en el mundo, la disposición de las enfermedades, y estas enfermedades hace 20 años no escuchábamos absolutamente nada. Específicamente decir, bueno, es que tal alimento se encuentra asociado a que te va a dar, es difícil, simplemente los generalizamos y los ponemos ahí en el cajón de que son alimentos que debes de evitar.
o consumir muy poco. Doctor, antes de concluir esta charla, ¿el estrés afecta porque vivimos prácticamente inmersos en esta situación? Fíjate que sí, afecta mucho en los síntomas, se ha asociado porque muchas personas cuando brotan, cuando tienen sangrado, cuando tienen lo que ellos identifican como que inició la enfermedad, pasan por un proceso de estrés. Ahora, hay estreses que se asocian y muy importante, algo mayor. ¿Qué es mayor? Pues cualquier cosa para cualquier persona puede serlo, pero algo que puede ser para todos es defunción de un familiar, que pierdas el trabajo, una cosa así dura, un divorcio, alguna cosa que te cambie todo. Pues amigos, ahí tienen pequeñas, grandes recomendaciones a evitar y a cuidarnos, a cuidar nuestra salud. Sabemos que es lo primordial, a bajarle el estrés. Muchísimas gracias al doctor Manuel Alejandro Martínez Velázquez, médico internista, gastroenterólogo. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Ya amigos, nosotros estamos casi en la recta final de este programa. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Presentan a través de redes sociales, de internet, de WhatsApp y de llamadas telefónicas son fraudes, así es que no te dejes engañar, nadie te va a vender boletos baratos, prácticamente todos ya se terminaron desde hace varios meses o los poquitos que quedan están en promociones de las grandes marcas, así es que no hagas caso, no des tus datos personales ni le deposites nada a nadie porque lo más probable es que vas a perder tu dinero. Que pasen un maravilloso inicio de semana ya de mucho calor, hay que hidratarse bien, utilizar protector solar, sean hombres, mujeres o niños, refrigerar los alimentos y sacar a pasear a nuestros perritos en horas de muy poco sol porque se pueden dañar sus patitas. Pásenla muy bien, ánimo y ahora sí, querida María Elena, como siempre un gusto hacer y compartir este programa contigo. Muchas gracias, Romina, amiga, un gusto como siempre hacer esta emisión contigo. Y tienes toda la razón, los fraudes están a la orden del día, también a través de Ticketmaster. Hay que checarlo porque hay páginas espejo, hay que checar también los mensajes que vienen desde otros teléfonos del extranjero. Y como ya bien lo decía Romina, si una oferta es demasiado grande, hay que desconfiar, hay que checarlo porque después nos llevamos grandes sorpresas y desafortunadamente estas grandes sorpresas van en deterioro de nuestras finanzas, de nuestra economía. Cuídese muchísimo y un llamado a las autoridades de la Ciudad de México, de Puebla, de Veracruz. Es una carretera sumamente compleja, complicada. Muchos de nuestros amigos nos están informando que hay robos de camiones, de transportes tan grandes como un tráiler y las autoridades no saben, nadie sabe dónde quedó el tráiler, la mercancía, incluso pasando las casetas, pues no se tiene registro, no se habla, hay veces que se pueden devolver, por supuesto con una módica cantidad, hay otras donde simplemente se perdieron. Muchísimo cuidado, un llamado a las autoridades que pongan freno a esta delincuencia. Gracias por acompañarnos. Martín Quirino, muchas gracias por tu apoyo en controles y producción. Y ahora sí, a nombre de Romina Romani, una amiga y servidora María Elena Vega, no nos resta más que desearle salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con Romina Román y María Elena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.